Hablar de escritura es un concepto un poco complejo en el sentido de que la escritura como tal exige primero conocer cuáles son esas bases que rigen la escritura. En el caso de la escritura, por ejemplo, a nosotros lo que nos preocupa es tener bien en claro cómo se desarrolla ese concepto. Así que vamos a hablar acerca del problema conocido como disgrafía y disortografía como tal. Estamos en una época en la que muchas personas, por ejemplo, discuten que la escritura, lejos de avanzar, ha retrocedido. ¿Retrocedido en qué sentido? En que, por ejemplo, muchas personas dicen que ahora cuando uno quiere escribir, utiliza mucho, por ejemplo, los emojis o corta las palabras o dice unas palabras por otras, o incluso, por ejemplo, usa malas palabras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la disgrafía, hace trazos inadecuados. En el caso de la disortografía, usa o utiliza palabras que no son las correctas. Por ejemplo, no se dice literal, se dice literalmente, porque corresponde más a un adverbio que al término como tal literal, ¿no? Por ejemplo, las personas dicen, si no me respondes el mensaje, me mato, el literal dice. Pero nadie se va a matar, salvo que tenga un problema psicológico, porque no responde un mensaje, ¿no? O por ejemplo, dice, el calor está haciendo que me dé y no me preocupa tanto que una persona, por ejemplo, utilice mal una regla ortográfica. Acá lo que me preocupa es el trazado. ¿Cómo hace el trazado de la A, por ejemplo? Lo que me preocupa a mí demasiado es cómo hace el trazado de la B. Lo que me preocupa acá es cómo hace el trazado de la C, cómo hace el trazado de la F. Algunos escriben la F así, algunos escriben la F así, algunos escriben la G, levantan y luego lo bajan, ¿no? Antes había un libro, creo que todavía lo venden, que se llama Caligrafía Palmer, ¿no? Donde uno, por ejemplo, le daba a los niños la pauta de hacer el trazado como el libro indicaba y le buscaban una correcta escritura. En disgrafía lo que uno tiene que evaluar es la calidad de la escritura de los niños, la posición del lápiz, el cómo lo presiona, cómo forma la letra, el diseño de cómo hace la letra. Independientemente de que use o no use una regla ortográfica, que lo vamos a discutir ahora, acá lo que nos interesa es el trazado. Muchos de estos niños tienen un nivel intelectual normal o incluso elevado. Muchos de estos niños no tienen ningún daño sensorial que haga que el niño escriba mal. Sin embargo, cuando un niño tiene un problema, ya sea una lesión o alguna dificultad, hay que tomar en cuenta justamente que si esta dificultad explica el problema de escritura, entonces ya no es una disgrafía. En la disgrafía no hay una lesión que explique el problema. La disgrafía es independiente a la lesión. Pero si un niño tiene un accidente y tiene una lesión que provoca una dificultad para escribir, entonces la dificultad para escribir, si se explica por esa lesión, entonces ya no recibe el nombre de disgrafía como tal, recibe otro nombre y hay que evaluarlo con ese nombre, ¿no? En este tipo de dificultades conocidas como disgrafía, que no figura como tal en el manual de CM5, no dice disgrafía, dice dificultad de la expresión escrita como tal. Hemos encontrado casos de muchos niños que presentan una adecuada estimulación cultural y pedagógica. Son niños que tienen una adecuada estimulación, niños que no tienen ningún problema en el colegio. El colegio enseña bien, no hay ningún problema, ¿no? Si ustedes hubieran considerado, por ejemplo, o se hubiese considerado, mejor dicho, el concepto de una dificultad propia del colegio, a ese concepto se le conoce como dispedagogía. Pero ¿creen ustedes que realmente se debe estar culpando al colegio de que los niños no puedan desenvolverse adecuadamente? Algunos dicen que el colegio enseña mal, pero realmente el colegio lo hace así. En todo caso, si el colegio enseñara mal, todos los niños tendrían ese problema, ¿no? Pero hazte la pregunta, ¿todos tienen ese problema de escritura? ¿En qué posición se encuentran las dificultades de la aprendizaje, en este caso de la escritura como tal, ¿no? Algunos autores consideran que hay una ausencia de trastornos neurológicos graves, donde puede estar o no un componente motor. Si es que hay un componente motor, ya la disgrafía pasa a ser una disgrafía adquirida, ¿no? Producto justamente pues de una lesión. Pero como tal, la disgrafía no tiene ese indicador de que tiene que haber sido sí un problema cerebral o algo por el estilo, ¿no? Entonces el punto de vista de las categorías de cómo se explican estos problemas, ¿no? Hay muchas formas de entenderlo en realidad. Hay muchas formas de entenderlo. Buenas tardes.
Ahora, acá también se evalúa el tamaño de las letras. El tamaño de las letras excesivamente grande es un indicador. Puede haber un movimiento anómalo del brazo, el niño puede coger el lápiz de repente en la parte muy arriba o muy abajo, ¿no? El niño tiene nuestro lapicito, el niño lo coge muy arriba o lo coge muy abajo, lo coge demasiado fino, o algunos lo cogen del medio o hacen un ademán para hacer el trazo inadecuado. En disgrafía se evalúa esto, se evalúa la forma de la letra, si lo distorsiona o no, si lo simplifica o no, o si lo hace irreconocible como tal. Acá lo que me interesa es la forma de la letra. Acá, por ejemplo, lo que se evalúa es la inclinación del renglón. El renglón es el que hace la pauta para que el niño escriba. De repente el niño lo inclina muy hacia adelante, lo inclina muy hacia atrás. Justamente en la evaluación se considera ese aspecto. O también, por ejemplo, el tema del espacio que el niño hace uso al momento de escribir. La espaciación de las letras o de las palabras, muchas de ellas aparecen desligadas o muy juntas o una encima de la otra. De repente el niño está haciendo la A y ahí nomás hace la B. Y lógicamente no se distingue. O el niño quiere escribir ejemplo y escribe así ejemplo. No se distingue la E ni la J ni la otra E. Hay una pregunta que siempre suelen hacer las personas que se dedican a aprender de este tema. ¿Cuál es la mejor letra para aprender a escribir? ¿Las mayúsculas o las minúsculas? Siempre hacen esa pregunta y yo les respondo de acuerdo con las investigaciones. No hay un consenso sobre cuál es la mejor letra para escribir, ya sea letra ligada, script, corrido, mayúscula. Si es que el niño está aprendiendo a escribir su nombre en mayúscula, que fomente la práctica de la mayúscula en casa. Y si la mamá quiere practicarle con él el uso de letras minúsculas, respetando la primera letra inicial como mayúscula, también es válido. De acuerdo a cómo el niño se desenvuelve en la escritura, se debe plantear una pauta. No hay una forma así que te diga 100% la mayúscula es la solución a los problemas de escritura, porque esa no es la respuesta. La respuesta siempre va a ser de acuerdo con la manera como el niño se acostumbra a la escritura como tal. Ahora, también hablemos del concepto de la escritura en espejo. Muchos de ustedes, es que tienen un hijito pequeñito, por ejemplo, han podido observar que los niños de 5, prácticamente toda la etapa de 5 años, o incluso de 4 años y medio, toda la etapa de 5, cuando ya coge el lápiz y escribe su nombre, y su nombre, por ejemplo, es José, muchos niños pueden hacer esto, por ejemplo, escriben la L, escriben la U, escriben la I y escriben, por ejemplo, la S. Esta que está acá con la flecha roja se conoce como escritura en espejo. La escritura en espejo es normal, entre comillas. Es algo que quiero que ustedes lo escuchen. La escritura en espejo es normal, entre comillas. El problema es que esa escritura en espejo debe de desarrollarse. Mientras más practica el niño, más se desarrolla esa escritura en espejo. El niño va a escribir en el orden en la que tiene que escribir. Sin embargo, ¿qué pasaría si el niño, por ejemplo, ha llegado a primero de primaria y aún mantiene la escritura en espejo? Si el niño está llegando ya a más de la mitad de primero, imagínate que estamos ya en agosto y sigue escribiendo así, ahí hay que intervenir en esa escritura, porque la escritura en espejo no puede pasar más de la mitad de primero de primaria, porque todo el tiempo el niño está escribiendo. En el salón de clases la profesora le hace escritura, ya sea que copie o ya sea que le dicte o cualquier tipo de actividad en la clase, el niño escribe y no puede mantener esa escritura en espejo. La escritura en espejo es como los dientes de leche, se pierde por sí solo, no hay una intervención propia. Ahora, si ustedes ven que no se puede desarrollar por sí solo, entonces el niño tiene que ser, o se tiene que trabajar con él. Pero la escritura en espejo es parte del desarrollo de la escritura como tal. Hay una etapa, por ejemplo, precaligráfica, donde el niño está aprendiendo a reconocer los trazos. Ahora vamos a ver justamente de ese tema de los trazos, por qué la gente escribe mal, ¿no? Y lo vamos a mencionar acá, pero quiero que sepan que en disgrafía también se evalúan los trazos exagerados, demasiado gruesos, o los enlaces que el niño usa para escribir una palabra. El niño quiere escribir, por ejemplo, la palabra azul. La A lo escribe en mayúscula y luego la Z y la U lo escribe así chiquitito. Ahora, esto será disgrafía como tal. Bueno, es un trazo exagerado, ¿no? Como no se logra comprender y no se tiene claro la inclinación de las letras, podría ser un indicador. Y hay que tomar en cuenta justamente cómo lo escribe. Acá lo que nos interesa es cómo el niño escribe. Justamente estamos en disgrafía, esa dificultad asociada a los grafos, a la grafía como tal, a la escritura, técnicamente como suena, ¿no? Recuerda que grafo es escritura, el trazo como tal, ¿no? Algunos autores como Portellano distinguen algunos tipos de disgrafía, por ejemplo, una que está ligada a la dislexia como tal, donde acá el niño puede cometer errores de omisiones, omite un fonema porque no lo conoce. En vez de escribir, por ejemplo, azul, escribe aul. La Z no la conoce, no conoce ni el nombre
ni la representación ortográfica de esa letra. O el niño, por ejemplo, hace uniones indebidas de sílabas. Para escribir la palabra, por ejemplo, pero, el niño escribe peo o escribe pero la aró encima de la P, lo une, o de repente une las letras, une las palabras, o el niño invierte el orden de las sílabas, en vez de escribir pero, escribe erope, erope, escribe erope, al revés, o escribe repo, confunde la posición de los fonemas. También es un tipo de disgrafía que se suele presentar. También existe una disgrafía más ligada a lo motor, a lo de movimiento, más ligado a la caligrafía. No existe la letra perfecta, lo que existe es la escritura adecuada. Esto conlleva, por ejemplo, errores que afectan a los aspectos de forma y trazado de la escritura. Se caracteriza netamente por deficientes espaciamientos entre las letras y los renglones que al niño se le plantean, o el niño hace muchas inclinaciones que son defectuosas al momento de escribir, o presiona mucho el lápiz y los errores que se dan guardan relación justamente con los problemas que lo presentan. Por ejemplo, si el niño escribe mal, es porque de alguna manera o lee mal o interpreta mal lo que está leyendo. Recuerda que lo que acá se evalúa es la representación ortográfica de las palabras como tal. También existe una digrafía más ligada al desarrollo propio, cuando el problema más importante que presenta es es la letra defectuosa y puede ser un tema de maduración. Si nunca escribe el niño, ¿cómo quieren que el niño aprenda a escribir si nunca le plantean la escritura, ¿no? Los niños no son magos, nadie nace escribiendo, ¿no? Algunos dicen, ya él escribirá, pero si nunca le pones a trabajar algún tipo de escritura, aunque sea de palabras muy conocidas, el niño mágicamente no lo va a reconocer, ¿no? Hay que trabajar. Eso creo que les había comentado, ¿no? Hace mucho tiempo, el año pasado discutíamos con una persona que criticaba el tema de los centros de estimulación o criticaba la estimulación. En mi época no había, dicen, ¿no? ¿Cómo es que ahora tenemos que pagar? Nadie está diciendo que lo pague, ¿no? Uno puede aprenderlo en esos cursos y trabajar si es padre o madre con un niño para que lo desarrolle como tal. Material hay, lo que falta justamente es tener el conocimiento. Pero el niño necesita un empujoncito. Nadie nace escribiendo todas las palabras que tiene que escribir. Incluso nosotros, siendo adultos, tenemos dificultad para escribir algunas palabras que nos cuesta escribir. Por ejemplo, tenemos mucha confusión con las tildes o mucha confusión, por ejemplo, con cuál es la letra que se usa o la regla general que se usa para escribir las palabras. Imagínense los niños que no conocen reglas, los adultos quizás que no se dedican mucho a la escritura confunden, ¿no? También tenemos una disgrafía más ligada a algo sintomático, ¿no? A una característica sintomática. Está condicionada por un componente neurológico y en este caso la digrafía como tal justamente es la consecuencia de esa dificultad. Y la mala letra también es consecuencia justamente de una dificultad psicomotora que hace que el niño no desarrolle adecuadamente el trazado, ¿no? También puede pasar eso. Ahora, cuando hablamos nosotros de disortografía, algunos autores dicen que la disortografía es más que todo una dislexia caligráfica. Es como si fuera una dificultad de lectura para reconocer palabras y escribir. Algunos autores dicen que es como una dislexia, pero dislexia de la escritura propia de las palabras. Acá no es tanto el trazo, sino acá lo que interesa es la regla ortográfica. Pero algunos autores sí consideran que es una dificultad propia. Acá se incluye exclusivamente los errores en la escritura como tal, donde el niño muchas veces lee mal, aunque en algunos casos no siempre es la lectura, pero o lee mal. Acá no es tanto el trazo, sino la regla. Acá se encuentran errores en la lectura y en la escritura propiamente dicho, y acá lo que afecta justamente es el uso que el niño hace de esas reglas. Por lo general, existen tres tipos de ortografía. Una ortografía natural, una ortografía reglada y una ortografía arbitraria. El problema principal está acá, en lo que voy a encerrar de color azul. Acá está el problema principal, en la ortografía arbitraria. La disortografía presenta más problemas acá. ¿A qué llamas tú ortografía arbitraria? A las palabras cuya regla genera dificultad porque no es preciso escribirla. Por ejemplo, palabras como lejía. Lejía no es con J. O si es con J, dice el niñito, ¿no? Lejía se escribe con J, pero ¿por qué no con G? Esa es ortografía arbitraria. G y J suenan igualito. Entonces, como no es claro la forma como se escribe, se le conoce como ortografía arbitraria. Igual, por ejemplo, la palabra humo. La palabra humo debería ser sin H, porque la H no suena. La H casi nunca suena, salvo en
nombres como Henry, por ejemplo, que la H toma el papel de la J o de la G, y en otras ocasiones, como en el inglés, que la H casi siempre suena, ¿no? Por ejemplo, en hi o hello, por ejemplo, ¿no? O en house, por ejemplo, en home, ¿no? En algunos casos suena. Acá en el español, prácticamente la H no tiene ese papel. La H hace mucho el papel de ortografía arbitraria, porque si yo la pongo en el medio, como ahumado, no suena. Si la pongo adelante, como en hogar, tampoco suena. Ese es el problema. Hay que tomar en cuenta cuándo es esa ortografía arbitraria. Se confunden mucho las palabras. Por ejemplo, la palabra en Perú, el plato ceviche, se puede escribir con C y con S y con B y con V. Esa es ortografía arbitraria, porque la B y la V juegan ese papel. En la mayoría de palabras G, J, V y B y la doble L y la Y son clásicas de la ortografía arbitraria. Por ejemplo, llave, por ejemplo, yate, por ejemplo, yema, por ejemplo, lleno, se usa mucho. O por ejemplo, la B y la V, combinar. No es combinar, es combinar, porque la M tiene un papel fundamental. Antes de la B siempre se plantea la M. Rarísimas excepciones. Esa es disortografía. El problema principal es la ortografía arbitraria. La otra ortografía que existe es la ortografía reglada. En ortografía reglada se usa todas las palabras que respetan reglas. Por ejemplo, siempre, o casi siempre, 99.99% de las veces, la doble R o la R fuerte se escribe entre dos vocales. Arroz, error, por ejemplo. Siempre esa regla es fundamental. Esa es ortografía arreglada. Siempre la Y es una palabra o es una letra que se escribe cuando la que le precede es una vocal. Rey, por ejemplo. Hay otra regla, la regla, por ejemplo, de las palabras acabadas en ado, ido, toso y cho. Las que acaban en ado, ido, toso y cho tienen esa regla, por ejemplo, de que siempre la palabra que va adelante, que es una vocal, va con H. Siempre. Y yo lo veo mucho en Facebook. Se escribe he bailado, ha dormido, por ejemplo. He roto, ha perdido, he comido. Siempre palabras que acaban en ado, ido, to, soy, yo, la H y la vocal siempre tienen que estar presentes. Esa es ortografía arreglada. Siempre es así. Hay que respetar las reglas ortográficas de las palabras porque por algo están escritas. Por ejemplo, ahora que se escucha lamentablemente el tema de huaico, muchas personas escriben huaico con Y, pero huaico es con la latina. Es ortografía arreglada. Acá también puede caer en ortografía arbitraria, porque la Y, cuando está en el medio de una palabra, hace el papel de la I. Esa es ortografía arbitraria, pero la regla dice que tiene que ser con I, la I normal, ¿no? La I de imán o la I de iglesia, ¿no? Por ejemplo. En sílabas trabadas también hay mucho problema con la ortografía. Por ejemplo, en sílabas trabadas nosotros tenemos que tomar en cuenta que es consonante, consonante y vocal. Por ejemplo, dragón, D-R-A, dragón. El sonido de dra es una sílaba trabada y a la vez es un sínfone. Un sínfone es la unión que hace forma de sonido cuando se unen consonantes y vocales. Una sílaba directa es cuando yo pongo una consonante delante de una vocal. Por ejemplo, ma, esa es sílaba directa. Una sílaba inversa es cuando yo coloco una vocal delante de una consonante. Por ejemplo, yo pongo an, ¿no? Por ejemplo, pongo anterior, por ejemplo. Una sílaba trabada es cuando yo mezclo consonante, consonante y vocal, que hace la labor de sinfón o sínfone. Y también tenemos sílabas, por ejemplo, mixtas o sílabas complejas, donde yo utilizo, por ejemplo, consonante, 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 vocal. Por ejemplo, trasplante o consonante, consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, trans, ¿no? Mezclo. Al niño que tiene problemas de lectura y de escritura no se le puede someter de frente al trabajo de sílabas trabadas. Lo primero que yo debo trabajar yo son sílabas simples, sílabas directas, sílabas inversas. Por eso es que en ortografía arreglada falla mucho, porque no conoce la posición de las palabras para escribirla. Y ortografía natural es la ortografía común donde se escribe como suena. El español se escribe como suena. Si yo escribo, por ejemplo, house, debo escribir house, J-A-U-S porque la H no suena acá, estamos en español. Si yo escribo la palabra, por ejemplo, hilo, esa es ortografía arbitraria, pero hilo suena como se escribe. Debería ser solamente como una parte del país, ¿no? En el sur, hilo, dicen, ¿no? En hilo, dicen, ¿no?
hilo, pero también hilo con H, que es el material para coser. Ese es el problema de las reglas ortográficas. En natural, lo que suena se escribe como suena. En ortografía arreglada se debe tomar en cuenta la regla que plantea la institución. Y ortografía arbitraria, que es la peor de todas, son las palabras que se confunden demasiado. Hay muchas palabras que confunden demasiado, incluso los adultos. Por ejemplo, así, en Facebook vemos mucho el tema de cómo se escribe así. Se escribe así con S y con tilde, pero muchas personas le escriben con H y con C. Parece que hicieran la labor de ortografía natural, ¿no? Escriben como suena. El problema de la S y la C es que tienen reglas a respetar. La S y la C no siempre son lo mismo. Porque cuando yo digo K, debo usar la C y la A, pero también la K, la K de karate. ¿Por qué karate no es con C y es con K? ¿Por qué karate no es con Q y con U? Kuarate, por ejemplo. Regla, ¿no? Esa regla no la hago yo, la hace la Real Academia. La Real Academia ha tenido sus altibajos, por ejemplo, con el tema de tildar la palabra solo, es una palabra que dice que no debemos tildar, si es que cae en ambigüedad colocar la tilde, pero no recomienda que lo hagas. O, por ejemplo, la tilde entre guarismos, ¿no? Por ejemplo, yo decía tres o cuatro, siempre se colocaba tilde, pero ahora no se coloca tilde porque dice que es, digamos, irrelevante colocarlo, ¿no? La Real Academia ha tenido sus altibajos, pero hay que respetarla porque es la institución. Por eso es que hay un problema serio en disortografía, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, las personas que escriben cometen muchos errores al momento de escribir porque no conocen cómo se respeta esa tilde. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Por ejemplo, los monosílabos no se tildan nunca. Los 8 monosílabos que hacen labor de tilde diacrítica porque tienen doble función son los únicos que se tildan. El, tú, mi, si, te, se, de y más. Son los únicos que se tildan. Sin embargo, hay algunos que aún mantienen colocarle tilde a guión y tilde a fe. Fe no lleva tilde, guión tampoco, truán tampoco. Pero hay personas que como escuchan la mayor fuerza de voz en la tilde, creen que automáticamente la fuerza de voz ya es sinónimo de colocarle tilde. No siempre se coloca tilde, ¿no? Por ejemplo, en mapa, la mayor fuerza de voz está en la A, en la primera, mapa, pero no significa que yo debo colocar el tilde a mapa, es imposible, pero las personas lo consideran así. Por eso algunos autores consideran que este problema es el fundamental y hay un conjunto de errores bastante marcados, tanto en escritura como en la regla como tal. En la disografía los errores no son tanto en el trazado, sino en la forma correcta de escribir una palabra, en la correspondencia, en la famosa regla de conversión del fonema al grafema. Acá está el problema también, porque como el niño escucha una palabra, lo escribe como le escucha. Esa es ortografía natural, escribes como escuchas. Pero cuando tú escribes como escuchas, tienes que respetar la regla ortográfica. Por ejemplo, en los nombres propios, hay un problema para escribir los nombres propios. Yo puedo escribir, por ejemplo, Marta con H y sin H. Puedo escribir Marta, por ejemplo, con doble R, Marta, por ejemplo, y no hay problema. A pesar que la Real Academia dice que los nombres también deben ser respetados con la regla, muchas personas no lo hacen. Por ejemplo, escriben Tiago con H o sin H. Escriben José con tilde, José sin tilde. Hay un montón de reglas en los nombres. Los nombres deberían también respetar reglas ortográficas. Si no, fíjense ustedes cuántos errores han encontrado en escritura de nombres. Y a veces las personas que colocan nombres a sus hijos no, como no conocen de reglas ortográficas, al momento de colocarle el nombre en la partida de nacimiento, ya queda así. Y todos tus documentos va a generar justamente ese tipo de problemas, ¿no? Y hay que estar muy al tanto de cómo se viene desarrollando como tal, ¿no? Hay que estar muy al tanto de cómo se viene desarrollando como tal ese tipo de reglas ortográficas. Hay muchos problemas que incluso a nuestra edad se siguen presentando. Acá en la disografía vamos a encontrar deficiencias en el uso y el conocimiento de las reglas ortográficas. Hay un montón de reglas ortográficas que hay que aprender, que incluso seguimos aprendiendo hasta la fecha. La separación, por ejemplo, las palabras como exalumno se escribe junto. El hecho de que sea un ex no significa que tengan que estar separados al momento de escribir. Ex esposo se escribe junto a pesar de que estén separados. Se escribe junto. No se escribe ex guión presidente. Se escribe ex presidente todo junto sin guión. No, yo no sé por qué le ponen guión en realidad. No se debe escribir así.
También hay dificultades en mantener representada una palabra en la memoria de trabajo mientras se busca en la memoria a largo plazo y también para conocer y realizar correctamente la conversión del fonema al grafema. Justo lo que les comenté, esa regla de conversión es la que genera problemas. Como el niño no conoce la palabra, ¿cómo lo convierte si no la conoce? Lo convierte de acuerdo con sus principios. Bueno, no la conoce, ¿no? En articular también correctamente los sonidos del habla. También esos problemas son muy marcados. Ahora, algunos autores consideran una disortografía temporal. Se detecta una dificultad para la percepción de los aspectos fonéticos con su correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus elementos. El niño escucha mal una palabra, escucha mal de parte de la persona que le está dictando, ¿no? Ustedes saben que acá en Perú se hizo muy popular el término guachimán. El término guachimán viene de watchman, el hombre que vigila técnicamente, ¿no? Pero el coloquio como tal del término ya se quedó así. Hay muchas palabras que están españolizadas. Algunos lo conocen como Spanglish, ¿no? Mezcla inglés con español y algunos han venido ya como consecuencia de la mezcla de palabras, ¿no? Muchas personas vas a encontrar tú que presentan ceseos o yeísmos o que articulan mal una palabra o articulan mal los fonemas, ¿no? Ten en cuenta que a ser una persona quechua hablante puede generar problemas al momento de decir algunas palabras. Por ejemplo, cuando pronuncian yantén, o cuando pronuncian yuca, o cuando pronuncian, por ejemplo, oca o papa, por ejemplo. También. mm, eso también es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? En muchas de las situaciones como tal, hay que saber cuáles son esas características que nosotros estamos escuchando de las personas que son a veces de una lengua, ¿no? De una lengua originaria diferente al español. Y recuerda que se dice lengua de señas, no lenguaje. Incluso a veces veo en Facebook, en los periódicos muy conocidos que aparentemente tienen a personas que son bastante duchas en la materia de la escritura, confundir palabras, confunden la forma como se redacta, cómo se coloca un término. Por ejemplo, el término de los adverbios. Si yo encuentro una persona que es mujer y está cansada, no le puedo decir ella está media cansada, se dice ella está medio cansada. El adverbio, adverbio de frecuencia o de modo, en este caso, no tiene por qué ser conjugado o la concordancia de género. Eso se ve mucho, eso se dice él está medio cansado, ella está medio cansada. Media es lo que te pones en los pies o media es lo que divide algo a la mitad, por lo general, pero media no se le dice a las personas. Nadie está medio dormida porque el dormir no se puede partir a la mitad, ¿no? Sin embargo, la forma como dicen algunas personas es muy notorio. O por ejemplo, lo clásico, no se dice envase. Envase es un recipiente, se dice con base, no se dice en relación. Se dice con relación a la lectura o con relación a lo leído, pero hasta el día de hoy se escucha mucho en relación, se dice con relación. La Real Academia ya puso la norma, pero las personas en disortografía lo escriben mal. También tenemos una disortografía ligada a la parte sinestésica, ¿no? El sujeto presenta una incapacidad para repetir con exactitud los sonidos escuchados de manera que realiza sustituciones por la forma como se articula. Algunas personas hasta el día de hoy dicen inglesia y el niño escucha inglesia mm, y lógicamente pues no lo reproduce como tal. Inglesia, dice el niñito, inglesia. Algunos tienen o presentan una disografía cinética, es de movimiento. El niño, por ejemplo, en vez de escribir las palabras separadas, las escribe juntas, pone el aparato se va, ¿no? Lo escribe juntos. También es un problema muy marcado. También tenemos una disfotografía visoespacial. Esta es la más común, ¿ah? Una de las más comunes en realidad, ¿no? El niño, por ejemplo, confunde capa por copa, o confunde, por ejemplo, mono por mano, o barato lo escribe con V, o por ejemplo, el término génesis lo escribe con J. Es que el problema de la G y la J es el sonido, los dos suenan igual. Geranio, Jeremías, por ejemplo, es con G o con J. El problema no es las letras, no es el sonido. ¿Cómo se le enseña a un niño a respetar los sonidos si las palabras suenan igual? En fonemas, por ejemplo, el sonido de la S y la Z prácticamente es lo mismo. Zapato, sandalia. O el sonido, por ejemplo, de la K de karate y la K de canción, es lo mismo. Canción, karate. ¿Dónde está el sonido de la diferencia ahí? Ese es el problema. Hay una disfotografía dinámica también, donde hay alteraciones en la expresión escrita de las ideas
y en la estructuración sintáctica de las oraciones. Por ejemplo, este es un tema muy común. ¿Han escuchado, por ejemplo, de las oraciones en voz pasiva y en voz activa? No es lo mismo decir Carlos persigue al perro que el perro es perseguido por Carlos. Ustedes me dirán, pero la acción prácticamente es la misma. Sí, pero el sujeto tiene una posición diferente. Carlos persigue al perro. ¿Quién persigue al perro? Carlos. En la oración, la otra dice, el perro es perseguido por Carlos. ¿Quién es perseguido por Carlos? El perro. El sujeto cambia. Claro, esas son oraciones en voz pasiva y en voz activa. También hay objeto focalizado, también hay relativas, ¿no? Eso es un tema de gramática, en realidad. Claro, esto no es un curso de gramática, ¿no? Pero en cierto modo también quiero que ustedes aprendan a reconocer cuando un niño escribe, un niño habla, tiene muchos errores de la forma como dice las palabras o sobre todo las frases. No es lo mismo decir la hierba crece entre los árboles que los árboles crecen entre la hierba. ¿Quiénes crecen entre la hierba? Los árboles. Y en la primera, ¿quién crece entre los árboles? La hierba. Los dos no crecen a la, bueno, pueden crecer a la vez, pero la forma es diferente, ¿no? La intención es diferente. Mucho cuidado con eso. Cuando uno quiere dar a conocer una idea en un texto, tiene que tener cuidado sobre quién recae la acción. Ya sea que utilices un complemento directo, un objeto indirecto, un modificador o un adverbio de cantidad, de frecuencia, de modo, no lo sé. Escribir tiene su lógica y su regla. También hay una disotografía semántica, se altera el análisis conceptual. Ese es el problema en la tilde. No es lo mismo decir pérdida de dinero que perdida de dinero. Ella está perdida de dinero, perdida, pérdida. La tilde cambia el sentido de las palabras, pero hasta el día de hoy hay muchas personas, por ejemplo, que no respetan el uso de la tilde. Y una disotografía cultural donde, lógicamente, el aprendizaje de las reglas ortográficas cumple un papel fundamental, ¿no? Hay muchas letras que se siguen una regla. Yo no sé por qué la H le dan un sonido en algunas palabras, como por ejemplo, en español no mucho, más es en otros idiomas, en inglés, o house, home, hi, hello, por ejemplo, humble. Pues sí, suena como J la H, más o menos, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en otras no suena, como humus, por ejemplo, se escribe con H. Y acá en el español la H es más por regla que por sonido, salvo en nombres como les comentaba, como el de Henry, ¿no? Pero en muchos de los casos no suena y no tendría por qué sonar. Yo podría escribir Mauricio con H intermedia y no pasa nada, porque la H no hace esa función de sonido. O podría escribir, por ejemplo, Brenda con H antes de la E y no hay problema, o con H en el medio de la D y la A y tampoco habría problema, porque no suena, pero cumple ese papel ortográfico de tener una representación. Es más complicado enseñar a un niño el papel de una letra que no cumple una función específica en algunos casos. Por ejemplo, pingüino. En pingüino yo tengo que hacer que la U suene, porque se llama diéresis. Tengo que hacer que sea pingüino y tengo que hacer que la U suene. Para que la U suene en pingüino, eso se llama diéresis. Y si no le pongo la diéresis, va a decir pinguino y no suena. ¿Quién ha puesto esa regla? La Real Academia. No, yo no hago la regla. Yo solo les comento que tenemos muchísimo que aprender de reglas ortográficas, sobre todo cómo se va desarrollando como tal. Porque aunque a muchos les parezca gracioso, es un problema a veces escribir palabras correctamente. Ahora, hablemos de escritura. La escritura es más compleja que la lectura, eso sí, ténganlo claro. La escritura es más compleja como propiedad, como proceso, que la lectura misma. Es más compleja. Escribir es un proceso inverso por lo general a la lectura, ¿no? Pero hay un código alfabético que hay que aprenderse. Hay que analizar las palabras. Es una actividad bastante compleja que depende de muchos procesos cognitivos. Uno de ellos es la percepción, la forma como uno percibe las palabras y las va a escribir. La regla hace que un niño se aprenda el trazado y la propiedad que sigue como regla ortográfica. Algunas palabras llevan tilde y tienes que colocarle tilde sí o sí. Por ejemplo, mamá lleva tilde, papá. O no, por ejemplo, bebé lleva tilde. Pero también se dice bebe. Mira, míralo al bebé. ¿Ves? Esa, por ejemplo, es ortografía arbitraria. Qué injusto para muchos niños tener que luchar entre bebe y bebé. El bebe, sí, el bebe gaseosa. No, el bebé se está yendo por la puerta, dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esa regla hace que la palabra cumpla doble forma, doble significado. Ese es el tema del léxico, es una tarea fundamental. Por eso siempre lo he dicho, ¿no? Que en Navidad el mejor regalo sería un diccionario. En los intercambios de regalos deberían pedir un diccionario de regalo porque las palabras evolucionan y la forma como escribir también evoluciona en realidad, ¿no?
Y eso genera, por ejemplo, muchas características bastante difíciles al momento de interpretar una palabra, ¿no? Vamos a ver más o menos en la escritura cómo se genera, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas hay? Al igual que ocurre en la lectura, el acto de escribir emplea dos rutas, una ruta visual y una ruta fonológica. Recuerda que la ruta visual es más para palabras conocidas, palabras de uso frecuente, y la ruta fonológica es más para palabras de uso infrecuente, palabras sin sentido, pseudopalabras, que para nosotros debe ser sencillo, porque conocemos las reglas, pero para muchos niños no. Les cuesta mucho escribir trabadas. Las trabadas son bien complejas, no solamente de articularlas, sino de escribirlas. ¿Cómo representas la unión de dos consonantes y una vocal? O de tres consonantes y una vocal, o de consonante, consonante, vocal, consonante, por ejemplo. Eso también es un punto que nosotros debemos de analizar como tal, ¿no? He ahí el detalle, por ejemplo, que a muchas personas les cuesta aprender. Sin embargo, para entender bien, vamos a ver los siguientes cuadros de cómo se va manifestando este problema de la escritura como tal. Vamos a ver el primero. Miren por acá, veamos esta primera actividad. Todo niño, niña, cuando observa una palabra, acá está el niñito, observa una palabra en un pequeño libro, acá dice la palabra casa. El niño lo primero que hace, paso número uno, es percibir la palabra visualmente. El niño observa esta palabra que dice casa. Una vez que el niño, estamos acá en el proceso de copia, el niño va a copiar esta palabra en su cuaderno. Este es un libro, el niño escribe del libro al cuaderno. Haciendo uso de esta ruta fonológica, el niño cuando observa la palabra casa, lo primero que hace es observarla y luego el niño va a identificar las letras que forman esa palabra a la que le asigna un sonido, un fonema. Como está haciendo uso de la ruta fonológica y no conoce la palabra, lo primero que hace el niño es darle un sonido a cada letra. El sonido de la K, el sonido de la A, de la S y de la A. Una vez que el niño le da el sonido, el niño guarda esto en un almacén de pronunciación, porque él busca en ese almacén, si es que no lo conoce, ¿no? Si es que no lo conoce, Mm, Si es que no lo conoce, el niño va a tener que darle un sonido. Cuando el niño le da un sonido y lo reconoce, lo lee. Si no lo reconoce, no lo lee. Acá está el problema, mira. Como el niño ya conoció, entonces el niño convierte los sonidos en grafemas, porque ya sabe cómo suena y cómo se escribe. Una vez que lo convierte, hace uso del almacén grafémico, donde está escrita la palabra, y luego selecciona el tipo de letra. El tipo de letra se le conoce como alógrafo. El tipo de letra se le conoce como alógrafo. Un alógrafo es cuando yo escribo, por ejemplo, azul, todo en mayúscula, y azul, todo en minúscula. El tipo de letras que son entre comillas diferentes se le conoce como alógrafo. Y el alógrafo, lógicamente, es importante tomar en cuenta cómo se viene desarrollando como tal, ¿no? Una vez que tu niñito seleccione el tipo de letra, recupera el patrón motor para escribirlo y luego escribe la palabra. Si nosotros fuéramos un poco más estrictos en esto, yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde está el error para escribir una palabra al momento de copiar? ¿Dónde está el error acá? El error puede estar donde el niño, cuando el niño convierte los sonidos inadecuadamente en letras. Como no conoce el fonema, el niño cree que casa es con Z. Como no conoce el sonido de la S, y él cree que es con Z, al momento de pronunciar, dice casa, 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 y el niño escribe casa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se ha generado? El problema es justamente la forma como se escribe la palabra. Ese es el problema, la forma como se escribe la palabra porque el niño no convierte adecuadamente el sonido en letras. Ese puede ser el problema principal, ¿no? Del por qué el niño escribe mal a través de la ruta fonológica, donde hace uso de fonemas. Eso puede ser un problema. Ahora, vamos a ver cómo escribe un niño a través de la ruta visual u ortográfica. Lo mismo, pero ahora bajo otra lógica. Mira, mira esta lógica. En esta lógica, nuestro niñito, ¿qué hace primero? Nuestro niñito observa una palabra en su libro. La profesora le dice, a ver, todos nos vamos a la página 18 y vamos a escribir lo que dice ahí. Y el niño observa la palabra casa en su librito. Observa la palabra casa. Observar la palabra casa, lo primero que hace tu niñito es buscarlo en un almacén de palabras. Como, si la conoce, como es palabra conocida, entonces el niño debe reconocerla, ¿no? Casa, casa, y el niño casa, cala, cara, casa. Ok. Una vez que reconoce la palabra, hace uso de un significado, le da un significado a la palabra. Y una vez que le da significado a la palabra, el niño hace uso de un almacén ortográfico donde él accede a la imagen ortográfica de la palabra. Casa, casa, este es casa.
Cuando ya el niño accede a la imagen y le da el significado, la representación ortográfica, el niño busca la forma escrita de la palabra. Si la reconoce, busca el alógrafo, recupera el patrón motor y luego lo escribe como tal porque ya la reconoció. Como es una palabra conocida para el niño, es más fácil hacer la representación ortográfica de la palabra. Si no la conociera, el niño no podría hacer la representación ortográfica. Y si no hace la representación ortográfica, lógicamente no se podría escribir. El problema está acá. El problema principal en esta ruta está acá, en estos pasos está el problema. Porque como no conoce la palabra, y esto que son palabras conocidas, pero no la conoce, no, tampoco pretendas que todos los niños conozcan las palabras conocidas, no suena a ironía, pero no todas las palabras conocidas son conocidas para todos los niños, porque como no la familiariza como tal, el niño no lo escribe. Por eso yo les digo, y se los repito muchas veces, por favor, no le digan a los niños el concepto de que al carro se le dice ti y ti. El carro no se llama tití, se le dice, su nombre es carro o auto, como tú quieras llamarlo, que es un diptongo, auto. A los perros, a los perros, por ejemplo, no se les dice guau, pero la mala costumbre, por ejemplo, de estar llamando a los perros guau o a los gatos miau, hace que el niño familiarice esa palabra bajo esa lógica. Ese es el error que hasta el día de hoy se sigue cometiendo, ¿no? El niño, por ejemplo, la mamá le dice, mira, ahí viene el miau. Señora, si el gato tiene nombre propio y se llama Javier, a buena hora, llámelo por su nombre, pero es un gato, no se llama Miau, a no ser que usted le haya puesto de nombre Miau, le digo. ¿No? Ahora, miren otro, este es de copia. Ahora vemos de dictado. ¿Qué pasa si una profesora, por ejemplo, le dicta a un niño una palabra? La profesora le dicta al niño una palabra. ¿Ya? Vamos a ver cómo, a través de esta ruta fonológica, el niño comete un error al momento de escribir. Mira, imagínate que la profesora le dicta al niño la palabra casa. El niño percibe la palabra auditivamente, casa. El sonido de casa es con K, porque el fonema es con K. El niño hace la representación de los fonemas. Casa. Acá sucede el fenómeno de la conversión acústico-fonológica. El sonido lo convierte en fonema. El niño lo deposita en su almacén de pronunciación para buscar la palabra y el niño convierte los sonidos que ha escuchado en fonemas. Y luego en grafemas, convierte los sonidos que son fonemas en grafemas. Accede al almacén gráfico de la forma escrita de la palabra, hace uso del alógrafo, recupera el patrón motor y lo escribe. ¿Dónde está el error? Si no conoce el fonema de la S y lo pone como Z, para el niño casas con Z, y para el niño casas con Z, y para el niño casas con Z, y quizás en su almacén grafémico sigue siendo con Z, y el niño, el alógrafo le da lo mismo, porque como ya conoce que es con Z, para él su lógica, y es con Z, ¿no? Ya está, listo, y el niño le escribe con Z. Mm, El niño le escribe con Z. He ahí el detalle de por qué escribe mal. Y eso que la profesora le está dictando, ¿ah? La profesora le está dictando. Ahora, y en la ruta visual también pasa lo mismo, pasa algo parecido. Mira, el niño escucha de la profesora la palabra casa. El niño encuentra o reconoce la representación acústica de la palabra casa. Y como ya la reconoció, hace la representación ortográfica de la palabra que ha escuchado y luego hace uso del almacén ortográfico donde excede la imagen ortográfica de la palabra. Luego hace uso del almacén grafémico donde está la forma escrita de la palabra. Luego selecciona el alógrafo, busca el patrón motor para escribir y lo escribe. El error puede estar acá, acá y acá. Ahí puede estar el error más común de escribir una palabra. Ahí puede estar el error. Justamente en la forma como el niño escribe la palabra. Ahí puede estar el error. Y hay que estar al tanto justamente de cómo se va escribiendo esa palabra y de qué manera el niño la escribe como tal. Ese es el error fundamental. El problema está en cómo escriben los niños y cómo el niño percibe lo que escribe, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, el problema está en el mensaje, cómo se escribe y en cómo se redacta. Muchas veces la dificultad está más en redacción que en la propia escritura. Por ejemplo, para planificar un mensaje, el niño tiene que saber qué es lo que va a escribir. Para construir la estructura sintética, tiene que saber qué palabras va a utilizar, saber de oraciones. El niño tiene que saber de oración, por ejemplo, ¿no? Mm. El niño tiene que saber de oraciones, sabe qué va primero, ¿no? El pronombre, los demostrativos, ¿no? Seleccionar las palabras que quiere utilizar y el proceso motor de escribir la palabra como tal. Justamente el error está muchas veces en el proceso motor. Hay que tomar en cuenta cómo un niño va a escribir esa palabra como tal. ¿Cómo escribe un niño? Es la pregunta, ¿cómo escribe un niño? ¿Cómo escribe un niño? Mira. Tenemos dos procesos por cómo un niño escribe. Uno donde hace uso de procesos conceptuales y uno donde hace uso de procesos lingüísticos. Cuando uno redacta un texto, le dicen, a ver, escribe un cuento. El niño escribe un cuento sobre sus vacaciones que ya acabaron, pues ya estamos en prácticamente 20 de marzo. El niño hace uso de su memoria a largo plazo.
Selecciona la información y la organiza según el tipo de texto que va a escribir, revisa el mensaje que va a escribir y le escribe. Por lo general hace uso de conceptos de memoria semántica, habla acerca de playa, vacaciones o piscina, y luego de recuerda el suceso a través de procesos conceptuales, donde hace uso de conocimientos previos. Y luego también puede trabajar a través de procesos lingüísticos. En procesos lingüísticos el niño construye frases, busca las palabras con las que va a transmitir el mensaje, recupera los grafemas, hace uso de alógrafos, recupera el patrón de escribir y realiza el grafismo. Si conoce las palabras, le va a ser más fácil escribir. Si no las conoce, no las va a escribir con facilidad. Ahora, por ejemplo, en la ruta fonológica se presentan más problemas de este tipo. El niño, por ejemplo, quiere escribir una historia acerca de sus vacaciones. El niño ingresó al colegio el día 13, la semana que ya termina hoy día, ¿no? El día 13. El niño busca a partir de conceptos que tiene en su cabecita las palabras, ¿no? No, busca. Y luego ese Sí, niñito, por ejemplo, a partir de conceptos, va desarrollando la escritura. Busca las palabras con las que va a expresar su mensaje. Busca en el almacén de palabras aquella que mejor se ajusta a lo que quiere expresar. Hace uso de un almacén de pronunciación. Busca el fonema de las palabras que quiere escribir, convierte los sonidos en fonemas en letras, hace uso de un almacén grafémico, selecciona el alógrafo, recupera el patrón motor y lo escribe. El problema puede estar acá. Si no sabe cómo se pronuncia, ¿cómo pretenden ustedes que va a escribir? Si no conoce, por ejemplo, cómo se pronuncia. ¿Mm? ¿Cómo se pronuncia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? He ahí el detalle. He ahí el detalle. Muchos no saben cómo se pronuncia. No, muchos no saben. Y como no saben cómo se pronuncia, justamente el error está en la manera como se representa esa palabra, ¿no? Cómo representamos las palabras que queremos escribir, ¿no? Por ejemplo. Y en la ruta visual, lo mismo. A pesar que la palabra sea conocida, el niño puede tener dificultades en la pronunciación, en el significado que le da la palabra que el niño ha escuchado, por ejemplo, ¿no? O hace uso inadecuado del almacén ortográfico, como no conoce la palabra, hace uso inadecuado de esa palabra. En el almacén grafémico también va a tener problemas como el niño ha interpretado mal la palabra, busca una palabra que él cree que está bien escrita y lo escribe como él cree que se escribe, por eso le escribe mal. Por eso, por ejemplo, es que azar, ¿no? El agua de azar, dice, por ejemplo, muchos lo confunden azar de suerte, de azar, de ese tipo de agua que se usa mucho, ¿no? Para personas que tienen su gusto, creo. Azar, dicen, por ejemplo, es azar. mm, Azar, azar, dice, por ejemplo, ¿no? Suele ser muy común a veces, ¿no? La forma como se escribe. Sí, suele ser muy común la forma como se escribe palabras inadecuadas. Ahorita vamos a ver el PROES, que ahí les va a parecer a ustedes interesante cómo se presenta. Ahora, también hay errores en copia. Claro, el niño cuando copia también comete errores, porque no recuerda cómo se escribe una palabra, porque tiene problemas de atención, porque no conoce muchas palabras, sobre todo el almacenamiento léxico. Menos palabras conoce, más dificultad tiene para escribir. O también puede haber problemas, por ejemplo, en los perceptivos auditivos. El niño escucha mal, puede tener hipoacusia o algo parecido. Por ejemplo, a través de la ruta fonológica, cuando hay una dificultad auditiva, o no, en algunos casos no hay, pero hay una dificultad de percepción. El niño no es sordito, no es sordo, pero el niño percibe mal las palabras. Por ejemplo, el niño escucha, vamos a ver, hablemos de nuestra casa, 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 el niño, casa, taza, pasa, masa, taza, casa, pasa, asa, y escribe como él cree que suena. Ha entendido bien lo que le hemos dictado, pero puede haber entendido cualquier otra palabra similar. No ha entendido bien lo que le hemos dictado. Ese es el problema. Y hay una escritura con errores según lo que haya entendido el niñito, ¿no? Hay una escritura con errores. Hay muchos errores al momento de escribir. Igual pasa, por ejemplo, en la ruta fonológica cuando hay problemas de pronunciación. Imagínate que el niño tenga problemas de pronunciar, de articulación, problema de lenguaje. Casa. Percibe adecuadamente la palabra que se le ha dictado. Al no pronunciarlo bien, no realiza la adecuada conversión acústico-fonológica. Como no la realiza, el niño escribe con errores. El niño escribe con errores. Ahora, en esta ruta fonológica en tareas de dictado, cuando no se hace adecuadamente la conversión del fonema al grafema, hay una dificultad, por ejemplo, para asociar grafías y sonidos. El niño escucha la palabra casa, la profesora dice, vamos a escribir casa, y el niño percibe adecuadamente la palabra que se le ha dictado,
realiza adecuadamente la conversión acústico-fonológica, pero no hace bien el proceso de conversión, porque quizás no conoce el fonema que debe de escribir. No, no lo conoce. Muchos no conocen el fonema de la Y. ¿Cómo suena la Y? ¿Como doble L o como Y? ¿Cómo suena la H en realidad? ¿Cómo suena la Z? ¿Cómo suena la R? Hay R simple, R doble, ¿no? Perro, carro, error. O por ejemplo, ¿no? Arropar. El niño no conoce el fonema. Por eso es que a veces en una ruta visual que es más conocida, cuando el niño percibe adecuadamente la palabra que tú le has dictado y le da un significado propio a la imagen, que se llama la representación ortográfica o visual de la palabra, como no tiene almacenada la imagen ortográfica de la palabra, no, o no la conoce, las reglas ortográficas para el niño no las va a escribir. No las va a escribir. Por eso escribe con errores ortográficos. Hay cuántas palabras que nosotros no sabemos escribir. No tenemos que ser tampoco los máster de la escritura, ¿no? Pero hay muchos que no sabemos, por ejemplo. Y también hay errores en redacción porque no tiene la forma o no tiene la manera de escribir, no conoce palabras, no sabe cómo empezar a escribir. Había una vez, hace mucho tiempo, de alguna manera, ¿no? O escribe por ensayo de error. Escribe lo que escucha lo que escribe, pero no tiene un adecuado desarrollo, no tiene un adecuado desarrollo, ¿no? También, por ejemplo, puede pasar ese problema, o utiliza frases mal estructuradas, o tiene poca riqueza expresiva, no revisa su texto, escribe por ensayo y error, por ejemplo, ¿no? O hace mal uso de reglas gramaticales, o hace uso de frases cortas o muy sencillas que lógicamente no se toman muy en cuenta. O, por ejemplo, comete muchos errores de vocabulario, o hace uso de textos de corta extensión, o no conoce cómo escribir y hace inversiones, omisiones, uniones, segmentaciones en general. Comete muchos errores y lógicamente acá vamos a verlos por qué se presenta. Imagínate que en redacción, un niño a través de la ruta fonológica piensa en la palabra que quiere escribir. Quiere escribir, por ejemplo, él dice, quiero contar acerca de mis vacaciones en una piscina. Piscina, piscina. El niño pronuncia la palabra piscina. Piscina, cuando una persona lo escribe, tiene que ser así como Piscis, como el signo del zodíaco. Piscina. Así debería escribirse la palabra piscina, ¿no? Pero piscina, así como suena, también suena como Z. Piscina. También suena como Z. Y esto no es un error, porque también suena así. O también suena con S, piscina. También suena así, pero y también suena incluso con C, piscina, como suena. También suena con C, ¿no? También suena con C. Como el niño piensa en la palabra que quiere escribir, el niño hace un uso de almacén de pronunciación, realiza adecuadamente la conversión acústico-fonológica para reconocer los fonemas, pero como no hace bien este proceso de conversión, si la palabra que tiene que escribir no la tiene almacenada, no tiene almacenado nunca una palabra, por ejemplo, con S y C, adolescente, piscina, por ejemplo. Como nunca he escrito una palabra así y no está familiarizado con la palabra, no debería sorprenderles a ustedes que no le escriba. Justamente por eso no le escribe, porque no está familiarizado con esa palabra y comete errores de escritura. Y también hay casos, por ejemplo, en la que piensa en la palabra que quiere escribir, hace uso de un almacén de pronunciación y al no pronunciarlo bien, no realiza adecuadamente la ruta de conversión y escribe mal. Algunos pronuncian mal y escriben mal. Incluso pronunciar mal hace que el niño reproduzca mal la escritura. También pasa eso, ¿no? Hay un montón de problemas como ustedes han visto. Y finalmente, algunos niños, por ejemplo, quieren escribir la palabra casa. Es común, ¿no? Un niño quiere escribir, pasó las vacaciones en su casa. Su casa es un lugar arandazo, ¿no? Vacaciones en su casa. No tiene almacenada la imagen ortográfica de la palabra. Como no lo tiene almacenado, no lo escribe mal, le escribe como él cree que es. El niño quiere escribir acerca de la playa. Ah, ok. Playa, pero nunca he escrito es la primera vez que va a la playa. Todos tenemos una primera vez para todo. Playa, playa. ¿Por qué estaría mal escribir playa con doble L? ¿Dónde está el error ahí? Pero playa no es con doble L, playa es con, es ortografía arbitraria, es con Y. ¿Por qué? Porque lo dice la regla, pero suena igualito. Sí, pero la regla dice que debe escribirse con Y. No, y luego surge esa frase un poco desagradable, ¿no? Que el que tiene dinero escribe como quiere. Pues una frase totalmente desagradable, ¿no? Pero así suceden esos problemas, ¿no? Una de las pruebas que nos va a ayudar a conocer mejor esto